Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos. Continuamos nuestro estudio en el día de hoy con la lectura titulada Samuel ora por un rey en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 10, hasta el capítulo 9, versículo 20. Vamos a seguir orar y comenzamos. Amado Dios, gracias por esta oportunidad, Señor, de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que mientras atravesamos, Señor, ese estudio, podamos entender, podamos procesar, podamos ver en qué se conecta hacia nuestras vidas y que podamos, Señor, ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Bien, hermano, así que comenzamos entonces aquí rapidito. Los israelitas pues tuvieron grandes dificultades, habíamos dejado, ¿verdad? En cuanto a lo que eran los filisteos y Dios los rescató. Pero en respuesta el pueblo puso una piedra como recordatorio de la gran ayuda y liberación de Dios. Y durante los momentos difíciles, ¿verdad? Cuando ellos veían esta piedra era un recordatorio. Eso es una cosa, hermanos, que no se utiliza como una adoración, ¿verdad? No se adora esa piedra, no se adoraba ese lugar, no se iba a ese lugar para experimentar milagros, no era nada de eso, no era amuleto de suerte, sino que era solamente un recordatorio, ¿verdad? Del poder que Dios había tenido. Es como en el momento que quizás uno se puede sentir solo, ¿verdad? Se siente como que Dios no está con uno y uno se pone a reflexionar. Oh, yo recuerdo que hace un tiempo atrás pasó esto en mi vida, me sentí de esta manera, me sentí solo y de repente, wow, Dios apareció de una manera que yo no lo podía ni creer. Cuando Dios, hermano, no aparece a veces, entre comillas, no aparece de la manera que le esperamos, tenemos que entender que Dios es Dios, hermanos. Él no tiene que pedirnos permiso a nosotros para actuar de una manera, para hacer o para no hacer, y para actuar en el tiempo que nosotros querremos que la actúe, ¿verdad? Dios está bajo el control de todo. Y eso es bien importante. Entonces, vemos acá que al recordar las victorias pasadas de Dios podemos ganar confianza y fortaleza para el presente. Por eso es tan importante, hermanos, compartir testimonios. Le urjo en los servicios, hermanos, que levanta su mano, comparta. Acá en los estudios, si usted quiere compartir un testimonio, escríbalo, compártalo. Hermanos, porque Dios es real y nos motiva, nos alienta a nosotros el poder compartir los testimonios los unos con los otros. Entonces, en los tiempos de Josué, los amorreos eran una tribu poderosa desparramada a lo largo de la zona de las colinas, de colinas a ambos lados del Jordán, y con una fuerte concentración en la margen derecha de ese río, frente a lo que era entonces en ese momento el Mar Muerto. En el contexto de este versículo, sin embargo, amorreos es otro nombre general para los habitantes de Canaán que no eran israelitas en ese momento. Ahora vemos acá que en el capítulo, brincamos al capítulo 8, que Samuel ya siendo anciano, designó a sus hijos para ser jueces sobre Israel en su lugar, pero resultaron que ellos eran personas corruptas, como habíamos dicho anteriormente, muy parecidos a los hijos de Eli, si se acuerdan el capítulo 2, versículo 12. No sabemos por qué los hijos de Samuel tomaron el camino malo, pero sí sabemos que a Eli se le responsabilizó por la corrupción de sus propios hijos. En el capítulo 2 del 29 al 34. Se le echa la culpa a él. Es imposible saber si Samuel fue un mal padre, si sus hijos eran lo malo suficientemente grandes como para arreglárselas por sí mismos. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, de no culparnos por los pecados de nuestros hijos. Por otro lado, la paternidad es una responsabilidad tremenda y nada es más importante que moldear y forjar las vidas de nuestros hijos. Hermanos, hemos decidido tener hijos, tenemos que también tomar una acción, ¿verdad? Real, una acción de valor para que entendamos, hermanos, que nosotros tenemos que guiarles por el camino correcto. Esto que voy a decir quizás no va a ser lo más popular, pero es la realidad. Yo conozco muchos padres y muchas madres que no le enseñan a los hijos del Señor. No le llevan a la iglesia, no le hablan de la Biblia, y déjeme, voy a tomar una pausa antes de terminar el pensamiento para explicar esto. Yo he escuchado personas que dicen, pero sus hijos le sirven a Dios porque ustedes son pastores o porque ustedes los obligan a ir a la iglesia. Hermano, mire, escuche bien. Mi esposa y yo, nosotros hemos tomado decisiones en cuanto a nuestros hijos, entendiendo, hermanos, que la probabilidad y la posibilidad existe de que nuestros hijos puedan tomar un camino diferente. Pero escuche bien. Una cosa que yo como padre me quiero asegurar es lo siguiente, es que mi hijo y mi hija
Tomen la decisión de seguir a Dios, porque ellos han tenido su propia experiencia, hermano, no porque yo dije, no porque yo dije. Hay personas que dicen, no fumes, no fumes, no fumes, pero ¿y por qué? Que le dije que no fume y no fume y se acabó. Hermano, tenemos que enseñarles, nuestros niños debemos de educarlos, como dice el libro de Proverbios, instruye al niño y aun cuando llegare a viejo no se apartará del camino de la palabra de Dios, ¿verdad? En otras palabras ahí parafraseado un poco. Eh, y nosotros tenemos esa responsabilidad como padres y como madres de hacer exactamente lo mismo. Entonces, no tenemos también, bien importante esto, la justificación de decir como mi madre o mi padre no me enseñó, yo voy a hacer lo que me da la gana y Dios me va a perdonar. No, no, no. Porque hermanos, cuando nosotros ya podemos entender lo que es lo correcto y lo que es lo incorrecto, está en nosotros. Ya no le podemos echar la culpa absolutamente a nadie más. Así que si sus hijos ya grandes no están siguiendo en el camino de Dios, dése cuenta que ya no puede controlarlos, obviamente, ¿verdad? No se vaya a culpar usted mismo por lo que ya no es su responsabilidad, ahora está en ellos. Pero los hijos que están bajo su cuidado, hermano, sepa que que lo que usted haga o les enseñe va a tener un efecto profundo en que se mantenga en la iglesia, en que se mantenga conectado con Dios o no lo haga. Israel quería un rey, como lo tenían las otras naciones por varias razones. Razón número uno, los hijos de Samuel no eran los adecuados para guiar a Israel. Número dos, las 12 tribus de Israel continuamente tenían problemas al trabajar juntas. Cada una de ellas tenía su propio líder y territorio y se esperaba que un rey reuniera a todas las tribus en una nación y en un ejército. Número tres, el pueblo quería ser como las otras naciones vecinas. Todo el mundo lo tiene porque nosotros no. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, como dice en Deuteronomio 17, del 14 al 20. En realidad el pueblo no se daba cuenta que no estaba rechazando, que el pueblo en realidad no estaba rechazando la monarquía, lo establecido, vamos a decir, por Dios. Estaba rechazando no al plan de Dios, estaba rechazando a Dios al rechazar el plan de Dios. Nosotros a veces hacemos exactamente lo mismo. Pensamos que sabemos, no, esto es lo que mejor me conviene. El pueblo clamó por un rey pensando que un nuevo sistema de gobierno traería consigo un cambio en la nación. Pero ya que su problema básico era la desobediencia a Dios, sus otros problemas continuarían bajo la nueva administración también. Lo que era una fe unificada y no un gobierno unificado. Los israelitas se hubieran sometido al liderazgo de Dios, habrían prosperado más allá de sus expectativas. Hay veces, hermano, esto lo podemos ver con los niños, a veces que nosotros como padres le queremos dar lo mejor a nuestros niños, pero a veces los niños no nos dan ni la oportunidad de hacerlo en base al mal comportamiento. Nosotros como hijos de Dios venimos delante de nuestro Padre y si nosotros no estamos viviendo en base a lo que Él espera de nuestras vidas, ¿cómo vamos a esperar que Él nos pueda bendecir? Tiene lógica, ¿verdad? Entonces, Samuel explicó cuidadosamente todas las consecuencias negativas de tener un rey, pero los israelitas se negaron a escuchar. Ellos querían lo que ellos querían. Y Israel fue llamada para ser una nación santa, separada y única entre todas las demás, como dice Levítico capítulo 20-26. Y los motivos que tenían Israel para pedir un rey era literalmente para ser igual a los que les rodeaban. Y nosotros a veces, hermanos, hacemos lo mismo. A veces permitimos que nuestros valores, nuestras acciones quieran ser tal y como las demás personas. Y nos olvidamos que hemos sido elegidos por Dios y tenemos un valor especial en la vida de Él. Saúl fue enviado, hermanos, por su padre en una misión importante, que era encontrar sus asnas extraviadas. Esto lo vemos ya en el capítulo 9, cuando Samuel va y unge a Saúl. Y en los tiempos bíblicos las asnas eran animales que tenían multiusos, se usaban para varias cosas, como camiones de carga, por ejemplo. Eran usados como transporte, como arrastre y para tareas agrícolas y eran considerados como de primera necesidad. Incluso la familia más pobre poseía un asna. El ser dueño de varias era señal de riqueza y el perderlas era un desastre, hermano, porque le ayudaba literalmente a la vida cotidiana. El padre de Saúl era rico, como dice el capítulo 9, versículo 1 de Primera de Samuel. Sus numerosas asnas eran evidencia de esa riqueza. Por lo general pensamos que las cosas no suceden a nosotros, pero como aprendemos de la historia de Saúl, Dios a menudo utiliza los sucesos comunes para guiarnos a donde Él quiere. Es importante que evaluemos todas las situaciones como potenciales encuentros divinos, hermanos. No sabemos cuál es la cita divina que Dios tiene establecida para nosotros en ese plan,
¿verdad? No sabemos si vamos a tener una cita divina. No sabemos con quién va a ser esa cita divina. No sabemos a quién Dios va a usar o cómo Dios nos va a usar a nosotros para que seamos de bendición a alguien que nos rodea de igual manera. Entonces, la ciudad donde dijo el sirviente que vivía el profeta era probablemente Ramá, porque Samuel se trasladó hacia allá después de la batalla de los filisteos cerca de Silo. Y la falta de conocimiento de Saúl acerca de Samuel mostraba su ignorancia sobre los asuntos espirituales. Saúl y Samuel incluso vivían en el mismo territorio, que era el lugar llamado Benjamín. Así que, hermanos, espero que todas estas historias estén dándole cosquillitas, ¿verdad? De hambre de la palabra de Dios y que sigamos estudiando y leyendo y preparándonos para que cuando estudiemos la palabra que la escudriñemos, ¿verdad? Podamos procesar toda esta información y que sea de edificación a nuestras vidas. Le urjo, ¿verdad? Que por favor compartan los comentarios, la información que estamos aquí compartiendo, cómo ha tocado su vida, ¿verdad? O qué pensamiento le viene a la mente, qué testimonio quizás le trae a la mente. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y de poder recordar las maravillas que hiciste en la vida de otras personas, Señor, y como lo hiciste hace más de 2000 años, lo haces y lo continuarás haciendo porque tú eres un Dios, Señor, que no es un Dios con comienzo ni con fin, Señor, sino eres un Dios eterno. Y te agradecemos, Padre, por amarnos, por tu misericordia y por siempre estar ahí con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos guíes y nos guardes diariamente. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Recuerden, busquemos la presencia de Dios y no nos olvidemos que Cristo nos ama y Él está con nosotros. Bendiciones.